Esta noche le damos la bienvenida al estudio de Ahora Más Puebla, Alejandro Guillén Reyes, quien es politólogo, nos va a ayudar a entender un poquito más sobre este tema. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias a ustedes, buenas noches por la invitación. Oye, para que nos platiques un poquito justamente cómo es que se forma una coalición de repente entre partidos de diferentes ideologías. Bueno, lo primero es que debe de estar establecido en la ley, debe estar permitido por la ley las coaliciones. Y la ley, dependiendo de cada país, se establecen coaliciones electorales, que son las que prevalecen, por ejemplo, en México, pero hay también coaliciones de gobierno, cosa que no se da en nuestro país, se da en otros casos. Pero en lo que se refiere a las coaliciones de gobierno, pues esto implica, entre otras cosas, que algunos partidos que tienen más o menos una ideología compartida puedan establecer un programa común que se supone van a llevar a cabo una vez que lleguen al gobierno. Esas son las coaliciones que se generan para generar gobierno. Ahora, en lo que se refiere a las coaliciones electorales, como el nombre lo indica, son coaliciones que se hacen única y exclusivamente para el asunto electoral. Y aquí en México, en lo que se refiere a la historia de las coaliciones, bueno, pues recordemos que esta ya tiene tiempo, ya tiene rato, sobre todo a partir de 1996-97 que se hace una nueva reforma y en la cual por primera vez, recordemos en el año 2000 en la candidatura a la presidencia de la República, Vicente Fox se presentó como candidato de una coalición con el Verde Ecologista, ¿no? En lo que se refiere a la presidencia de la República, pues la primera vez que por lo menos nosotros vimos una coalición de este tipo. Y ya posteriormente, bueno, se han venido dando coaliciones, combinaciones de diferente tipo. En algunos casos, por ejemplo, los frentes que presentó la izquierda, en su caso, también recordando el año 2000, ¿no? que se había presentado también un frente amplio de partidos de izquierda, donde coinciden ideológicamente, y también a veces por conveniencia. Durante mucho tiempo, mientras existió el partido hegemónico en México, pues había partidos que decían, oigan, pues ¿por qué no nos unimos para derrotar el partidote de enfrente? Y lo que hacían era unirse incluso partidos de derecha y de izquierda, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las circunstancias, los motivos, etcétera, se pueden dar estas coaliciones. Y en el futuro no lejano, de hecho, acabamos de pasar una elección, observamos que hubo coaliciones, por ejemplo, en Nayarit, la coalición entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática fue la coalición triunfadora en Nayarit. Y se perfilan para 2018 nuevas coaliciones. Y aquí es muy interesante porque la irrupción del movimiento de regeneración nacional de Morena está implicando dentro de lo que es el sistema tradicional de partidos, pues una especie de alianza tácita o explícita en donde están observando el avance de este partido de Morena y que todo parece indicar que, bueno, pues están buscando entre todos cómo frenarlo, cómo detenerlo. Y por otra parte, bueno, también los resultados electorales, particularmente en el Estado de México, permiten observar a los propios dirigentes de Morena y a los partidos de izquierda que si no van juntos, pues corren el riesgo de que les ocurra lo que les pasó en el Estado de México, que se quedaron a 3 puntos del triunfo porque por diferentes circunstancias no se dio esa alianza que pareciera natural entre Morena y el PRD. Entonces, creo que va a ser interesante lo que va a ocurrir en 2018 con respecto a las alianzas. El PRD está siendo un partido muy peculiar porque, por un lado, ha anunciado ya una alianza a nivel nacional. Recordemos hace un par de semanas, los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática anunciaron una posible alianza para 2018. Pero por otro lado, bueno, pues uno pensaría, bueno, la alianza natural sería PRD Morena y no PAN-PRD. Sin embargo, y en buena parte también por la experiencia que han tenido en esa búsqueda por derrotar al PRI en aquellos estados en los cuales el Partido Revolucionario Institucional pues había tenido sus bastiones, no había sido derrotado anteriormente, bueno, pues se unieron PAN-PRD. El caso de Puebla es un caso, digamos, exitoso de ese tipo de alianzas en las cuales terminan por derrotar al PRI que durante muchos años gobernó en el estado. Entonces, como podremos darnos cuenta, realmente hay diferentes motivaciones que llevan a los partidos a llevar a cabo coaliciones y en el caso de las electorales, bueno, pues hay
Hay diferentes fórmulas que pueden ser por coincidencias ideológicas o bien pueden ser por intereses particulares para derrotar a alguien. Alejandro, bueno, bien dices, esos serían los beneficios para los partidos políticos, no fortalecerse. Pero nosotros como ciudadanos también tendríamos algún tipo de beneficio a partir de estas alianzas. Bueno, mira, realmente es complicado, sobre todo en este momento, hablar de beneficios para los ciudadanos en un momento en el cual a nivel mundial los partidos están muy desprestigiados. Pero yendo un poco a la historia, en su momento, cuando, por ejemplo, comenzó a darse la defensa del voto allá en los años 80 en México, nosotros pudimos observar cómo de pronto se aliaban, no para una alianza electoral o para, mucho menos para una alianza de gobierno, sino más bien para defender el voto. Yo llegué a ver en su momento cómo se aliaban explícitamente para defender el voto lo que era el Partido de Izquierda, el Partido Comunista Mexicano, etcétera, con el PAN. Y se unían para defender el voto. Y ahí los ciudadanos estaban de acuerdo en que de pronto derecha e izquierda defendían el voto. Y esto era muy interesante en lo que se refiere a la historia. Luego, posteriormente, ¿verdad?, cuando ya se veía la probabilidad de que posiblemente el PRI fuera derrotado en las elecciones presidenciales, pues muchos aplaudían incluso la posibilidad de que pudieran unirse PAN y PRD, ya se había fundado el PRD, que se unieran para precisamente sacar al PRI de los pinos, era la consigna. Incluso ahí hubo pues algunas pláticas entre, recuerdo, Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Vicente Fox, antes de que fueran los candidatos oficiales de sus partidos. Pero se hablaba de una posible alianza entre esos partidos para derrotar al PRI. Y esto a mucha gente, bueno, pues también le atraía. Entonces, podemos observar, por lo menos históricamente, que muchas de estas alianzas a mucha gente sí le llama la atención. Pero en este momento hacernos esta pregunta que me parece interesante, resulta complicado el decirle a la gente, bueno, pues esta alianza entre las izquierdas o esta alianza entre un partido de izquierda y de derecha te puede beneficiar por esto. Resulta complicado por el desprestigio que tienen los partidos, por la falta de resultados que ha tenido nuestro sistema de partidos dentro del sistema político. Y otro asunto más, si por algo está resultando el partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena atractivo, es porque va contra todo el sistema de partidos. Por eso le estamos llamando el partido antisistema. Y yo no sé si le convenga a Morena precisamente en el futuro. Todo parece indicar que electoralmente sí, pero si le convenga en el futuro el aliarse con partidos de izquierda sabiendo que hay ciudadanos que van a votar o que les interesa Morena solo por ser ese partido únicamente y no aliarse con otros. Entonces va a ser interesante cómo resuelven, por un lado, los partidos estas preferencias electorales y también cómo los ciudadanos pues, van a tener que encontrar, incluso en el caso de las candidaturas independientes, alguna opción precisamente para poder ejercer el voto y elegir gobernantes. Estos beneficios para la gente hay quien podría entenderlos que si un partido tiene, por decirlo, 10 propuestas y el otro 10, al hacer esta coalición, esta alianza, es bueno, pues ya son a lo mejor 20 propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o mayor empleo, mayor seguridad, etcétera. ¿Esto no ocurre? Muy difícil realmente el establecer si en realidad los ciudadanos se mueven por las propuestas, sobre todo en estos tiempos. Alguna vez hicimos un experimento en la universidad entre mis alumnos, en donde salimos a preguntar a la gente por qué vota en un momento dado. ¿Vota por el candidato? ¿Vota por el partido? ¿O vota por la propuesta? Y el grueso de gente, pues jóvenes universitarios, muchos de ellos, otros más transeúntes, ¿verdad? Pero la mayoría nos decía las propuestas. Y entonces cuando le hacemos la segunda pregunta, oiga, y de todas las propuestas que se han manejado, ¿cuál usted destacaría? ¿Cuáles tú sabes? ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Entonces, obviamente no es ni una muestra representativa, Claro. ni mucho menos, pero nos da una idea de que en muchas ocasiones, aunque en el discurso nosotros decimos, bueno, pues a mí me llaman la atención las propuestas, pero lo cierto es que ni las busca y en muchas ocasiones es más atractivo el candidato o la candidata o la propia marca. Pero dejándolo en un plano, digamos, normativo de deber ser, no idealista, lo idóneo es precisamente que los ciudadanos, si van a buscar una alianza
¿verdad? De partidos, pues tienen que buscar si hay coincidencias entre lo que consideran que son las herramientas para ir resolviendo los problemas cotidianos de la gente y que esa suma de esfuerzos le puede dar ese resultado o no. Eso es lo idóneo. Ojalá la gente en el 2018, ¿verdad?, se analice en términos generales, a lo mejor no la propuesta sesuda y concienzuda, en donde hay todo un proyecto y todo un estudio ahí de expertos y demás, pero sí al menos el panorama general de lo que podría ser la alternativa para resolver los problemas. Ojalá la gente los busque, porque de otra manera seguimos desconectándonos, ¿verdad?, del sistema de partidos con los ciudadanos, en donde, repito, pues hoy en día, si hay algo muy desprestigiado en nuestro país en lo que se refiere a las instituciones, son los partidos políticos. Alejandro, ¿y esto de las coaliciones sucede únicamente aquí en México o también se da en otros países? No, se da en otros países. De hecho, uno puede encontrar coaliciones de distinto tipo en distintos lugares. Incluso hay sistemas en los cuales hay coaliciones todavía más largas que las nuestras, en donde de pronto se alían 10 partidos, 12 partidos y todos están unidos en una coalición. Es una práctica, digamos, común, sobre todo porque al momento en el cual las democracias van cuajando y al haber distintas formas de pensar, la pluralidad se florece, digamos, y aparecen distintos grupos con distintas alternativas para resolver problemas. Eso es muy propio de las democracias y en el caso de México, por ejemplo, nosotros tenemos esa apertura, por lo menos legal, en donde el único requisito es cubrir el mínimo de porcentaje de votos, 2.5%, para poder mantenerse como partido político. Entonces, en distintas partes del mundo y en México, por supuesto, nosotros encontramos que hay diferentes alternativas, van surgiendo diferentes alternativas, aunque claro, hay también sistemas en los cuales los partidos tradicionales pues, siguen siendo los grandes receptores de votos. Nosotros no somos la excepción. Aun cuando hemos visto florecer a diferentes partidos, lo cierto es que sabemos cuáles son los partidos tradicionalmente grandes, ¿no? Y lo acabamos de ver ahora en esta elección. Pero algo interesante, un partido de reciente creación que se permite a través de la ley con el 2.5% de las elecciones, un partido de reciente creación se está convirtiendo ya en un partido grande. Oye, justamente lo que te iba a preguntar ya finalmente, ¿qué papel juegan los llamados partidos chiquitos o la chiquillada, ¿no? A lo mejor los grandes se alían a ellos justamente para atraer a lo mejor una cantidad mínima de votos, pero pues todo suma, ¿no? Y ellos también lo hacen para obtener más votos, obtener conservar el registro y bueno, recibir recursos. Claro, no, y tú lo has señalado muy bien. En buena parte los partidos chiquitos se vuelven importantes para los grandes porque pueden ser los fieles de la balanza, sobre todo cuando los partidos grandes están más o menos en un empate técnico, ya sea en una situación parejera o de tercios, y la alianza con un partido pequeño pues te puede dar la diferencia. Un voto hace la diferencia. Lo vimos en 2006. En 2006, ¿qué presumía la maestra Elbester Gordillo? Que ellos fueron los que le dieron el triunfo a Felipe Calderón. El punto porcentual con el cual le gana a Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, pues la maestra presumía que se lo dio ella y se lo dio su partido, Nueva Alianza. Entonces, en este sentido, los partidos pequeños en efecto se vuelven importantes para los grandes cuando hay una situación de empate técnico, digamos, entre partidos grandes. Y por otro lado, en efecto, también el hecho de que los partidos grandes, a través de esta vida, digamos, artificial que les dan a los chiquitos, bueno, pues los chiquitos, por supuesto, gozan de presupuesto, gozan de prebendas, etcétera, que son de las cosas que se ha criticado mucho en los últimos años, sobre todo si en realidad estos partidos han contribuido al debate público para la solución de problemas, etcétera, o simple y sencillamente se están convirtiendo en un lastre, en un gasto público innecesario que hace que finalmente el sistema de partidos se desgaste. Entonces, son diferentes circunstancias, diferentes motivos por los cuales uno puede aplaudir o reprobar que existan los partidos pequeños, pero yo me quedo con la idea de que es preferible que esté la puerta abierta para que nuevas expresiones políticas se puedan canalizar a través de los partidos a no tenerlas. Creo que hay ejemplos en los cuales, por lo menos en México, sí hemos visto que partidos chiquitos
van creciendo, creciendo, creciendo. Lo que ha ocurrido con la misma izquierda. Los partidos de izquierda tradicionalmente no tenían realmente grandes preferencias electorales. Y sin embargo, a raíz de 1988, del Frente Democrático Nacional que le dio origen al PRD, permitió que quienes tuvieran esa forma de pensar pudieran expresarse a través de un partido político y pudieran competir por el poder, que esto es todavía más importante. Perfecto, Alejandro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Sin duda muy interesantes estos comentarios. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por Gracias visitar. por la invitación. Buenas Buenas noches.